Aplicación de las ecuaciones diferenciales, presentada por su servidor Mario de Jesús Vázquez Sánchez. Las ecuaciones diferenciales permiten modelar muchos fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y la biología, como la evolución de poblaciones. Y vamos a ver una ley que se llama Ley de Enfriamiento de Newton. Dice, la temperatura de un cuerpo cambia a una velocidad que es proporcional a la diferencia de las temperaturas entre el medio externo y el cuerpo. Esta ley se expresa con la ecuación diferencial lineal de primer orden y es la diferencial de la temperatura entre la diferencial del tiempo. En otras palabras sería cómo cambia la temperatura de un cuerpo conforme transcurre el tiempo. Y es igual a la letra K, que es una constante de proporcionalidad y que multiplica a T, que es la temperatura de un objeto para un tiempo mayor que 0, y Tm, que es la temperatura ambiente. Problemas. Número 1. Al sacar un pastel de un horno, su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. 3 minutos después, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Quiero que se fijen que están manejando una temperatura al sacarlo del horno que son 300 grados Fahrenheit. A los 3 minutos una temperatura intermedia que son 200 grados Fahrenheit. Y la temperatura del medio ambiente, 70 grados Fahrenheit. Son 3 datos, inicial, intermedio y del medio ambiente. Si identificamos la temperatura M, que es la temperatura del medio ambiente, son 70 grados Fahrenheit. Y sabemos que los valores iniciales, en este caso al tiempo igual a 0, son 300 grados Fahrenheit, que es al momento de sacarlo del horno. Podemos determinar para un valor intermedio, en este caso a los 3 minutos, que la temperatura es de 200 grados Fahrenheit. Se dice que la ecuación es tanto lineal como separable. ¿Qué quiere decir? Que se puede resolver por separación de variables, que de hecho es como viene aquí. Lo único que se hace es que la Tm está sustituido por 70, es un valor constante. Esto, T menos 70, se pasa dividiendo y la dt del tiempo se pasa para acá multiplicando y están separadas las variables. Al momento que se resuelve, la integral de dt sobre t menos 70 nos da el logaritmo natural de t menos 70. Del otro lado, nos queda k por t y se le agrega la constante de integración. Habría que tener bien claro que la k es constante de proporcionalidad, la c constante de integración. Se aplican las leyes de los exponenciales y tenemos que si sacamos el exponencial de esta primera cantidad nos queda así y de la segunda así. Aquí se elimina exponencial con logaritmo y de este lado que está, en este caso se aplican propiedades en las cuales el exponencial lo podemos manejar solo y la letra C también como un exponencial. Manejaba que de pronto hacemos esto para homogeneizar la ecuación o que todo quede igual. Y aplicando leyes de los logaritmos aquí donde se está sumando, se expresa como una multiplicación. Si queremos saber cómo se obtienen los valores, ustedes lo hicieron, quizás no lo hayan notado, pero se fijan que C se obtiene con el valor inicial, siempre. ¿Sí? Cuando T vale 0, T de tiempo vale 0, la temperatura son 300,
Y si se fijan, al momento de tener aquí la ecuación que se obtuvo en el paso anterior y sustituir aquí los 300 y el tiempo por 0, se obtiene el valor de la C, que cumple el valor como de la constante de integración. La C vale 230. Si la sustituimos en la ecuación, ya en vez de C aquí se ponen los 230 y la temperatura del medio ambiente 70. Nos da una ecuación que se llama ecuación general. Sí, quiere decir que es general porque dependiendo de los valores de la T, pues van a ser los diferentes, de T de tiempo, van a ser los diferentes valores de la T mayúscula que representa la temperatura. Entonces, con el valor tiempo igual a 0, se obtiene el valor de la C y la ecuación general. Del lado derecho se dice que con un valor intermedio podemos conocer la K, que es la constante de proporcionalidad. Ahí a los 3 minutos la temperatura era de 200 grados Fahrenheit. Lo que se hace es que en la ecuación general se sustituye en vez de la T 200, la C, que es constante, sigue quedando en 230 y en vez de Tm el 70. Entonces aquí el único valor que nos faltaría conocer de esta ecuación es la K y es precisamente la que se despeja. El 70 que está a la derecha, si lo pasamos a la izquierda, pasaría restando al 200 y queda 130. Y luego el 230 que está multiplicando al exponencial se pasa dividiendo aquí. Ya nada más queda el exponencial. Para quitar el exponencial se le saca logaritmo natural a todo, a esto y a esto, que de este lado se va a eliminar. Y nada más nos queda el 3K igual a esa operación. Y al hacer los cálculos matemáticos, se hacen las operaciones, se despeja la K y se obtiene que vale menos 0.19. Noten que aquí en la ecuación general, si se le sustituyen diferentes valores del tiempo, nos da diferentes temperaturas, así como mostraron una gráfica del amortiguamiento del resorte. Aquí también representa la curva, el descenso de temperatura conforme transcurre el tiempo o el enfriamiento. Y aquí tiene especificado, conforme a la gráfica, podemos observar que se requiere aproximadamente 30 minutos para que el pastel esté a la temperatura ambiente. Pudiéramos manejar que es media hora, sin embargo, noten que desde el tiempo de 16 minutos prácticamente sí se sigue enfriando, pero ya es muy lentamente. Desde los 16 minutos ya pudiéramos manejar que está a una temperatura en la cual se puede comer. ¿Sí? Entonces, esto es sobre la ley de enfriamiento de Newton. La ecuación general está expresada acá arriba. Problema número 2, que tampoco lo vi en las exposiciones. A lo mejor alguien se encuentra algo parecido. Es relacionado a la antropología. Dice, en un trozo de madera quemada se encontró que 85.5% de carbono 14 se había desintegrado. Determinar la edad aproximada de la madera. Y se aclara que esto es lo que hacen los arqueólogos, una prueba que se llama de carbono 14, para determinar la edad de las pinturas prehistóricas encontradas en una caverna en Las Caux, Francia. Entonces son pruebas de carbono 14 que se guían en la desintegración de ese elemento radioactivo. Aquí está especificado que la concentración de carbono 14 es lo que se ha desintegrado. Si la cantidad original es 100% y se le resta la cantidad que tiene todavía, entonces
manejaríamos que se ha desintegrado el 14.5%, o hay veces que se especifica, en vez de porcentaje, una cantidad entre el 0 y el 1, y su equivalente sería 0.145. Otro dato adicional, se dice que la semivida, semi es como de la mitad, semivida del carbono 14 es de 5.600 años. Como se desintegra muy lentamente, en base a ese dato, a esa referencia, se puede determinar la antigüedad de artículos, objetos, en base a la antropología. Y matemáticamente se expresa como la antigüedad, en este caso del objeto, como A entre 2, o cuando se ha desintegrado la mitad. El modelo matemático es muy parecido al que ustedes vieron en algunos otros problemas, y dice que la diferencial de A, que es la concentración del carbono 14 conforme transcurre el tiempo, es directamente proporcional a la antigüedad, en este caso a la concentración de carbono 14. Y se fijan, en este caso, la K por la A que está a la derecha, si lo pasan a la izquierda, quedaría negativo y está igualada con 0. Sí, aclaro que también se podía resolver como separación de variables, sin embargo está ahí con otro formato. Dice que la ecuación es separable, lineal y homogénea de primer orden. Así, con el formato que tiene, se puede resolver con un método, que es el de factor integrante. El factor integrante, lo que se separaba como factor integrante, lo que se utiliza es la parte que está multiplicada, en este caso por la A. Fíjense que aquí está diferencial de A y aquí pura A. Lo que queda con la A es lo que se utiliza para el factor integrante, que acá está sustituido. Y ya cuando se integra, nada más queda exponencial de menos K por T. Sí, aquí está por factor integrante, pero por separación de variables, quizás otra persona haya elegido eso para no complicársela tanto. El factor integrante se multiplica por la ecuación original, y luego aquí se muestra ya el producto, y se dice que todo lo que está como miembro izquierdo de la igualdad corresponde a la integral de la diferencial del factor integrante por la variable, en este caso, que estemos utilizando. En este caso A, que representa la antigüedad o la concentración del carbono 14. Y del lado derecho, la integral del 0, que corresponde a la constante de integración. Finalmente está despejada la A, esto del exponencial que era negativo se pasa al otro lado como positivo. Y ya nos queda esta que se llama ecuación general, específicamente para el problema de la antropología que estamos resolviendo. Manejábamos que con el valor inicial t igual a 0, que es cuando la concentración va a la mitad, se puede determinar el valor de la K. ¿Cómo se hace? Simplemente despejándolo. Fíjense, aquí en vez de A0, se maneja A0 entre 2, que corresponde a la mitad. Y como hay A0 de los dos lados, si este lo pasara yo para acá, se eliminarían las A y nada más quedaría un menos. Para quitarle el exponencial se sacan logaritmos naturales, queda el logaritmo natural de 1/2 igual a K por T, se despeja la K, y esta es la constante de proporcionalidad, sale negativa. Es muy común que la constante de proporcionalidad salga negativa por cuestiones de los logaritmos. Una vez que ya conocemos la constante de proporcionalidad,
la vamos a sustituir aquí, fíjense. Este es el valor para un dato intermedio, cuando se ha desintegrado el 14.5%. ¿Sí? Y verán que sucede algo parecido. La A0 que está en los dos lados se elimina y nada más nos quedaría 1 entre 0.145. En vez de la K está ya el valor correspondiente y la letra T. La letra T es la que se despeja y ya nada más le sustituimos la información y se obtiene el dato final, que la reliquia o el trozo de madera que se encontró obviamente sería de culturas de hace mucho tiempo, correspondía a una edad de 15.600 años. Sí, que hablaríamos a lo mejor antes de los faraones, por ejemplo. Nos estamos viendo, muchachos. Que se la pasen muy bien. Igualmente. Vaya. Igualmente, profe, hasta luego. Nos vemos, Abraham. Nos vemos, hermano. Nos vemos, profe. Nos vemos, Hasta Andrés. luego, profe. Hasta luego, César. Que tenga un buen fin de semana. Nos vemos, Gonzalo. Diego. Adiós, profe. Nos vemos.